Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Poesía a mi padre Joaquín García López, de su hijo Gustavo García Arboleda, escrita en junio 30 de 2013. Cuando un hombre no muere. Un hombre no muere cuando pasa un año como hoy y muchos más en el mañana, y en cada amanecer tú le recuerdas y en cada anochecer su voz te llama. Cuando su imagen duradera perdura en el tiempo y el espacio para grabar en ti la verdadera luz brillante y frágil del topacio. Luz que iluminará nuestro camino, que entre ideas, logros y ambiciones nos perfilan a cumplir nuestro destino como ordena la norma y sus razones. Te llama para decirte no desmayes, sigue adelante y sin demoras. No renuncies a tus cosas y deberes y podrás alcanzar lo que tú añoras. Y si de algo te sirven mis mensajes, a ti, hijo, dados con ternura y con amor, no olvides que más grande eres y compartes con los tuyos la riqueza y el honor. Porque lo que uno se lleva de verdad son las buenas obras, la fe y la caridad, para presentar ante Dios su majestad y gozar su gloria por una eternidad. Un hombre no muere cuando pasa su vida laborando, día tras día en la escuela y la docencia, y a los niños con esmero enseñando de la naturaleza sus bondades y su ciencia. No muere cuando a sus hijos sin medida les dedica su palabra y su existir, buscando solo para ellos de su vida el mayor progreso y porvenir. Cuando entrega su amor a una mujer y en cumplimiento del sacro mandamiento, los dos juntos forman ya un solo ser y que solo la muerte será su rompimiento. Pero ni aun ella logrará su cometido, porque aún hasta después del infinito. Bienvenidos a nuestro programa Historias de mi pueblo. En la tarde de hoy me encuentro con Gustavo García, hijo del reconocido Joaquín García, rector de la Escuela Urbana de Varones del municipio de Girardota. Gustavo, bienvenido a nuestro programa y qué rico que nos haya recibido en su casa para que contemos un poquito de la historia y de todo lo que nos tiene para contar acerca pues, de don Joaquín y de toda su descendencia con todos ustedes, pues como la familia García Arboleda. Bueno, agradezco pues a este programa Historias de mi pueblo para participar en él y dar a conocer o hacer un recorderis de tradición de personas o personajes que han tenido significación importante en Girardota. Y ya que ustedes se han dignado tener en cuenta a mi padre, para mí es un orgullo y creo que también se obra en justicia, porque él mucho le sirvió al pueblo. Bueno, empecemos contando quién era don Joaquín García. Bueno, para entrar en contexto general, mi padre fue un educador consumado. Ejerció la docencia a nivel de primaria durante aproximadamente 30 años. Por consiguiente, en Girardota meramente estuvo alrededor de unos 22, 23 años. Muchas generaciones pasaron por su mano. Hablando de generaciones, no la que se considera los 40 años, sino lo que hoy día se denominan las cortes, o sea, los grupos. Porque cada persona, en la medida en que iba ascendiendo en un grado de formación, se le consideraba tener acceso o posibilidades mejores en la vida. Y de ahí que en la escuela la clasificación
que inicialmente era primero porque no existía el kinder, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, luego los 6 años de bachillerato, pues realmente significan para uno logros muy importantes. Hoy día la educación se empieza desde muy temprana edad y casi que cuando uno la termina la primaria ya está viejo. Pero el desarrollo, la tecnología, la generación humana, la capacidad de genes hoy día es abrumador y por consiguiente la formación empieza más temprano. Dedicó toda su vida mi padre a la educación porque aún después de haber terminado propiamente su labor y jubilarse, no dejó de ser maestro. Y a fe que logró realizar esa misión, y en una ocasión lo expresé, no solamente referido a él, sino a todos aquellos que para esa época, estando hablando más o menos del 50 al 70, realmente se consideraban verdaderos maestros, porque eran apóstoles de la educación y velaban por la formación humana e intelectual. Y esos ciclos vividos en las escuelas son los que hoy día nosotros recordamos, y la humanidad, y concretamente la sociedad nuestra particular, Girardota, Antioquia y Colombia en particular, puede reconocer. De tal manera que, ¿cómo se inició él? Mi padre nació en un paraje que llamaba Aquitania, que luego fue corregimiento de Cocorná. Hoy día pertenece a San Francisco, en vista de la división que hubo para crear ese municipio, que es de los más jóvenes de Antioquia. A la edad de 2 años, su familia, sus padres, Pedro Nolasco García y Leonisa López, se trasladaron a Marinilla y allí completaron el núcleo familiar de 5 hijos, papá y mamá. Se formó, hizo su primaria en Marinilla y también entró a la normal. Allí se graduó de maestro propiamente. El título era normalista, pero habilitado en la Secretaría de Educación para poder ejercer la docencia a nivel primario. Fue nombrado para atender el primero de primaria en una escuela en la vereda Purima del municipio de Abejorral. En esa escuela, en el año 1949, entre el 49 y el 50, estuvo docente allí en esa vereda y justamente conoció a mi madre, quien pertenecía a la familia conformada por 9 hermanos más, Leopoldo y Raquel, Nelly, Arboleda, Henao. Se noviaron y cuentan ellos que para probar si efectivamente ese amor era verdadero, decidieron separarse, porque en esa casa de los abuelos hoy día míos llegaban arrieros, tenían una tienda, allí se alojaban y también atendía el restaurante de los funcionarios públicos, entre ellos el inspector, el maestro o los maestros, los visitadores de la Caja Agraria o de la Federación de Cafeteros, por ser una zona altamente cafetera. Y entonces allí mi papá se alimentaba. Decidieron separarse a ver si efectivamente eso no era ya casi al cabo de 2 años una costumbre.
pidió traslado y lo mandaron para Berrío. Pues no aguantó sino algo así como 3 meses o 4 Sin ella. sin ella y decidió venir a pedir la mano. Entonces se casaron en Abejorral y se fueron a vivir a Berrío. Allí pasaron por el derecho de su luna de miel. Al fin y al cabo Berrío era una de las zonas predilectas de esa época por ser puerto fluvial. Sin embargo, mi madre al parecer no se amañó ni un solo día. En vista de ello, mi padre le dijo, váyase nuevamente a Abejorral y yo la visito cada mes. Cuando me paguen, yo voy, saco un fin de semana y estoy con usted. Si quiere se viene conmigo o se queda hasta tanto la situación mejore. Un sacerdote de Berrío llamado Juvenal Tobón le aconsejó a mi madre que no hiciera eso, que no se separara de mi padre porque lo perdía. Berrío al fin y al cabo era un pueblo alegre, festivo, convulsionado, entonces podía que ese amor se disipara. Efectivamente se quedó allí y al poco tiempo hubo una visita a la Secretaría de Educación y mi padre le pidió al secretario que los visitaba que lo trasladara más cerca de Medellín y lo trasladó a principios de 1951 a Girardota. Ahí es donde empieza. Ahí empieza la esa historia con Girardota. Ajá. Llega el señor Joaquín García a Girardota y se hospeda en la casa de doña Julia Zuleta, en el balcón de doña Julia Zuleta. ¿Dónde queda ubicada esta casa? Esa casa en todo el parque. Al lado, a ver, allí funciona, en el primer piso funcionaba en la mayoría del tiempo la farmacia Siglo XX. Ajá. Y en el balcón vivieron ellos. En la casa verde grande. En la casa Que ya verde no está. grande. Ya no está. Ajá. O yo no recuerdo si de pronto ya la cambiaron. Sí, ya la demolieron y ahí hicieron un edificio con locales. Ok. Que era donde estaba la droguería de Pedro Duque. Exacto. Estaba ahí la casa, en el Ahí. segundo piso. Hay una anécdota simpática que yo la relato en uno de mis libritos, que mi papá siempre iba a almorzar a la casa. Y le quedaba fácil, luego más adelante, cerquita de la escuela, iba al desayuno, porque él llegaba a la escuela a las 7 o 7:15 de la mañana. A las 9 a 9:30 era el descanso del desayuno. Iba a desayunar, luego salíamos a las 11:30 o 12, volvíamos a la 1 de la tarde hasta las 4. En ese intervalo él iba y buscaba el almuerzo. Ya había nacido yo. Usted es el hijo mayor. Yo soy el mayor de 11 De 11 muchachos, hijos. 11 hijos. Y todos profesionales, todos. Sí, realmente todos logramos formación superior. Ajá. Médico, ingeniero. Concretamente mi formación es ingeniero químico, luego hice administración y tuve oportunidad de una especialización en las años en finanzas públicas. También me gustó la docencia. A ejemplo, ¿no? Claro. No se puede perder. Entonces, no tenía yo el año cuando venía él y me alcanza a mirar que ya había sacado la cabeza por el balcón. Por los barrotes del balcón. Pegó el grito, salió mi mamá. El niño, no lo había visto ella. El niño se va a caer. Y me logró coger. Y si no, otro cantar sería. Él llegó a una creación en Girardota, de primero en la Escuela Urbana de Varones, luego ascendió a segundo, luego tercero,
Estando en tercero, se dio el cambio de director porque él le recibió al señor Alejandro Suárez. Al irse Alejandro Suárez, que manejaba cuarto, mi papá ascendía a cuarto y lo nombraron director. Hacia el año 1957. Desde el 57 hasta el 78, mi padre fue director de la Escuela Urbana de Varones de Girardota, que en ese momento se llamaba así. Posteriormente se cambió el nombre por una decisión del Consejo y avalado por la Secretaría de Educación, y se convirtió en la escuela En Emiliano García, de Emiliano García. Pero antes tuvo otro nombre también, la Escuela Urbana de Varones. Yo la conocí siempre como la Escuela Urbana de Varones. Pero creo que tuvo un nombre como Santander, algo así. De pronto se llamaba... Antes de la Escuela de Varones. Santander. La Escuela Santander, ajá. Yo alcancé a escuchar algo de eso, pero no he indagado sobre Bueno, él llegó a la escuela como en calidad de docente. de calidad docente, por una creación que hubo para primero de primaria. Exacto, entonces Porque él la empezó. escuela antes iba creando primero, segundo, después se quedó en segundo, después otro primero, y ya se creaba la necesidad del segundo y el tercero. Sí. Y así fue. Y en cuarto se quedó bastante ratico, varios años, porque el Liceo Monseñor Manuel José Sierra tenía el quinto y no permitía, o había oposición a que la escuela tuviese el quinto porque les quitaba personal del liceo. Ah, claro. Es la concentración de quintos, creo que se llamaba así. Sí. Ajá. Luego, por una lucha muy tenaz pues ante la Secretaría, se logró que la escuela tuviera el quinto y formalizara todo su ciclo completo. Ese es un logro que se le debe a mi padre. El grado que seguía era presidente del centro de estudios. ¿Por qué se formó el centro de estudios? Porque dado el crecimiento de Girardota en el sector, sobre todo en el sector rural, y al igual que en el urbano, pero más en el sector rural, fueron creándose escuelas en cada una de las veredas y había necesidad de que una persona coordinara bien esas escuelas. Por consiguiente, esa era la gira que cada 8 o 15 días mi padre debía hacer a visitar una vereda y verificar cómo estaban las actividades educativas en cada una de ellas. Eso, posteriormente se creó la Escuela Colombia. El Colegio de la Presentación siempre había existido, en coordinación de los pénsumes, siempre hacían unas reuniones conjuntas. Y luego también le tocó la creación de la nocturna. Digamos que para él la creación del centro de estudios fue un logro muy importante. Permitía que Girardota tuviese acceso a los textos, a los procesos educativos que la Secretaría iba implementando, y estaba muy bien atendido por lo que en ese momento se formó, que eran los jefes de distrito. Entonces se creó el distrito del Valle de la Burrá y Girardota era pionero. Yo recuerdo que esa solicitud se le hicieron al gobernador Octavio Arimendi Posada, que eso fue un fiestonón cuando Un boom en su Octavio momento. Arimendi logró visitar a Girardota. Yo no había llegado, para mí no me tocó sino solamente ese gobernador. Así estuvo como director hasta el año 78, donde ya le llegó su pensión. Bueno, yo creo que en todos esos años como director tuvo muchísimas anécdotas, pero hay una que de pronto usted aquí nos puede contar de pronto qué les decía a ustedes cuando se era permitido el reglazo en las manos. Anecdóticamente, a Joaquín García López como director de la escuela, como maestro, se le conoce por su exigencia en el aspecto académico y disciplinario.
Para él lo primordial era la responsabilidad, y esa responsabilidad implicaba puntualidad, cumplimiento de la norma, llamado de atención y, como tú lo preguntas, el castigo, si se puede decir, físico. El castigo físico sin exagerar. Y en eso sí fue muy celoso, un castigo exagerado, mi padre no lo permitía. Y hay anécdotas que no vale mencionar, pero que sí se dieron y que obligaron a que tuviera que actuar, aún solicitando traslado o pidiendo reconvención para, como se decía en esa época, uno de sus seccionales. Porque lo que se rotulaba era el director de la escuela y sus seccionales. Así. Así aparecía en las tarjetas. Sin embargo, uno se encuentra con las personas adultas hoy día y lo recuerdan por los reglazos. Claro. Pero a su vez dicen, lo que somos se lo debemos a ellos. A eso me refería, porque realmente uno cuando conversa, cuando se encuentra con personas que tuvieron la oportunidad de estudiar en la escuela de varones, recuerdan mucho ese tema, no solo de don Joaquín, sino también de las maestras, que también fueron en su momento bien exigentes, pero yo creo que también era por la misma exigencia de don Joaquín hacia los seccionales. Correcto. Aquí es el momento oportuno de hacer un reconocimiento especial a personas que hoy día uno valoran como nunca. El caso de la señorita Chila, quienes tanto le debemos, nos enseñó a leer. El caso de Raúl Aguirre, un profesor moreno, de porte impecable, vestuario 1A, pero que se demoraba para entrar al salón y cuando entraba preguntaba, ¿quién habló? Era tal la disciplina, que conste que quien dijo A habló. Entonces, tenía que salir al frente. Y ahí llevaba su reglazo o debía quedarse haciendo aseo en el salón un cuarto de hora, una media hora. Uno valora que esa disciplina, esa puntualidad, el aprovechamiento del tiempo, el sentido de la responsabilidad se haya traducido en un nivel de concentración y de aplicación al estudio óptimo, que le abría a uno panorama para poder continuar y ser exitoso en los estudios futuros, quienes realmente tuvimos oportunidad de lograrlo. Otros tantos, no solamente por la situación económica, sino porque no se motivaron a ello a hacerlo, no pudieron alcanzar mejores posiciones dentro de la sociedad o el orden laboral. Pero de todas maneras uno sí agradece que así hubiese sido con esos castigos físicos, porque nunca en la escuela se dijo que a una persona se le fracturó, a una persona se le atrofió, a un estudiante se malogró por el hecho de un tratamiento o un castigo físico indebido. Nunca, porque en eso sí se era muy celoso. Y los padres de familia tenían la oportunidad de expresarse, no solamente ante la misma institución escolar, sino ante la Secretaría de Educación, porque la Secretaría de Educación atendía muchísimo todo lo que eran los reclamos de los municipios en relación con sus maestros, y una labor importante la cumplía el personero. Entonces cualquier persona que tuviese una queja contra un funcionario público, y ahí estaban incluidos los maestros, se le quedaba al personero y el personero era el vocero quien llevaba la información
a la respectiva entidad superior. Era clave que ellos presentaran un informe mensual de todas las actividades desarrolladas dentro de la escuela. Y uno puede decir que había nivel de altura en la formación, no solamente intelectual, sino moral y religiosa. Nuestros maestros fueron guardianes, verdaderos guardianes de, digamos, la formación cristiana y la formación ciudadana. Por encima de cualquier cosa estaba la ética, la moral y Dios. Y hoy día creo que podemos hacer en buen nivel y en buena medida alarde de ello. Uh-huh. Bueno, hay como un día, una fecha especial que se celebraba en la escuela, era el Día del Niño. Hablemos un poquito de eso y de la vara de premios. A ver, yo creo que, y en este libro lo menciono, enseguida vamos a hablar de todos estos textos tan interesantes. Realmente todas las festividades que nosotros en nuestra juventud, bien fuera por ordenamiento civil o por ordenamiento religioso, teníamos oportunidad de atender, tenían un hondo significado y una incidencia en nuestras vidas al máximo. Son innumerables. Tú me preguntas por el Día del Niño. El Día del Niño en nuestro tiempo se celebraba el 12 de octubre. No era ni el 31 de octubre, ni tampoco el 30 de abril. Ajá. No, era el Día de la Raza. El 12 de octubre, considerado el descubrimiento de América, si mal no recuerdo. Y ese día era prodigioso. ¿Por qué? Porque era un día de esparcimiento, de regocijo, de unidad familiar y de celebración conjunta. Uh-huh. Y actividades tales como, primero la misa, segundo el refrigerio, los disfraces, unos disfraces espectaculares, que difícilmente hoy se reproducen, porque eran manualidades. Ajá. Y ese es el verdadero disfraz. Sí, claro. El vestido hecho de por los antigua, papás hecho en papel. y a la medida de la persona que lo iba a representar. Claro. Habían eventos, la vara de premios. La vara de premios era un espectáculo porque era, digamos, un evento de difícil alcance. Uh-huh. Había que tener cualidades para poder treparse a esa vara de premios. A coger el premio mayor. Y también las ollas, ¿cierto? Entonces las ollas con sus tiestos, a romper, la que tenía agua, la que tenía dinero y confites, la que tenía juguetes, era importante. La carrera de encostalados. Igual, el concurso para sacar monedas de una ponchera uh-huh. de agua con miel y salvado. Dios. Y sal, o sea, uno tenía que meter la cabeza ahí a ver qué lograba y lo que sacaba era para usted. Era realmente genial. Y luego venían las representaciones de los grupos. Y esa era una actividad de mucha fiesta y mucho regocijo. Allá se hicieron famosos los brothers, uh-huh. Se hicieron famosos Libardo Ortiz con su charro, ¿cierto? Que era hijo de un profesor llamado Libardo Ortiz, uh-huh. Y cantando pues sus mariachis. Todo
El que tenía una dote, cualquiera fuera, ahí le expresaba, fuera poética, de cantor o de actuación o de teatro, allí se expresaba. Entonces, para nosotros ese día del niño era muy significativo y recibíamos el regalo en casa especial. Se nos daban los papás, ¿cierto? Entonces, o en nuestro caso, pues así se daba. De tal manera que eso lo recordamos con mucho cariño. Eran momentos muy significativos para ustedes, pues como en la escuela, y no solo para ustedes como hijos del rector, sino también para una cantidad de girardotanos, pues que también deben recordar mucho todas estas Te puedo mencionar también para destacar los desfiles. Los desfiles eran muy ceremoniosos por los eventos que se sucedieran, bien fuera en la Semana Santa, bien fuera por el Día Nacional, el Día de la Independencia, la banda de guerra. Entonces todos con el uniforme y la banda de guerra. Entonces la mayor aspiración de uno era pertenecer a la banda de guerra. La camisa azul y el pantalón azul. Bueno, a mí me tocó blanco y crema, con la chaqueta que era o negra o azul. Ajá. Pero la mayor aspiración de uno era de ser el tambor mayor, ¿cierto? Entonces manejar la rubladora, pues a uno recuerda. Eso desarrollaba. Entonces al otro le gustaba la corneta, al otro le gustaba el bastón de mando, ¿cierto? Después más adelante fueron saliendo las marimbas y todos estos elementos. Pero la banda de guerra, el ensayo de la banda de guerra era también una actividad muy, muy interesante porque uno podía aprender. Al fin y al cabo uno tenía la imagen del ejército. Uno veía cómo salía la banda del ejército o la banda de los colegios con esa ceremonia y esa pomposidad, y a uno eso lo anima. Entonces, muy destacable esa parte. Bueno, recuerda también cómo se pintaban las paredes del colegio. Bueno, eso lo teníamos prohibido. Porque decía que el que raya la muralla hace el papel de canalla. Entonces nosotros en ese tiempo no existieron los grafitis, ni para aunar elogios, ni mucho menos para ofender, ni expresar una protesta, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros siempre teníamos la respuesta a flor de labio: sí señor, no señor, como usted ordene. Labor del cura, labor del maestro, labor del papá y de la mamá era palabra de Dios. Ellos reflejaban la autoridad, y sus predicciones, sus enseñanzas, sus amonestaciones, sus expresiones para nosotros eran ejemplo a seguir, y estábamos seguros de que íbamos a buen puerto con ellos. Pero pintaban los próceres colombianos en esas paredes, como para eso decorar. Cuando se pintaba un mural era porque efectivamente se contratara, no porque libremente cualquiera podía ir rayando, no se permitía. Y mire que son muy pocos, las pinturas son, a la hora de la verdad, mucho más recientes, cuando ya fue entrando cierta moda que venía de afuera, pues ya se permitió eso. Pero de ordinario usted tenía que estar como consolidado como un artista para poder, digamos, pintar un mural. Y efectivamente se hizo el mural, y uno veía el ejemplo de pintores famosos en Antioquia, ¿cierto? Que uno trataba de imitar. Pero más que todo era en papel, y cuando ya en papel se mostraba algo, sí se permitía que se llevara al muro. Pero primero, nosotros, ¿cuántos aprobado. Dibujos del señor Caído hicimos? ¿Quién lo hacía más bonito? ¿O quién hacía a Atanasio Girardot más bonito en el barrio? Ese era el que pintaba. Ese era el que pintaba. Bueno, don Joaquín también le tocó la doble jornada escolar. Preguntas de la doble jornada.
Yo empiezo por decir, el caos, la merma, la limitación de la capacidad mental, la falta de oportunidad de expresión, nace en el recorte del niño en el aula. Lamentable que el gobierno nacional, en cabeza de Alfonso López Michelsen, estableciera la doble jornada. Porque la doble jornada tuvo, si un objetivo loable en el sentido de habilitar las aulas para que más gente pudiese estudiar, a la hora de la verdad recortó la oportunidad de que el niño estuviera en el colegio todo el día. Que si uno dice la doble jornada es para que el niño vaya en la mañana y vaya en la tarde. En la mañana las asignaturas que obligan a un nivel de concentración y de formación mental rigurosa. Y en la tarde el desarrollo de las actividades o facultades físicas, culturales y estructurales. Pero no, al limitar una sola jornada la educación, el niño quedó restringido a un tiempo muy limitado con el profesor, en el contacto con sus compañeros, y no había oportunidad de desarrollar todas las actividades complementarias a la formación del ser humano. Nosotros tuvimos tiempo de hacer en la escuela todo. Fuera de eso llevamos tareas. Ahora se trata de implementar la doble jornada nuevamente, buscando que el niño desarrolle la mayor actividad dentro de la escuela y no lleve para la casa. Para la casa. Nosotros siempre, a pesar de que teníamos muchas limitantes porque no teníamos computador, porque la formación por televisión era muy poca, el televisor nos vino a llegar en el año 64. Y era medido, limitado. Ah, sí, porque al fin y al cabo no siempre había televisor. Y si no, pues imagínense el teléfono que también... ¿Cuándo llegó el teléfono a Girardota? Yo ya estaba en bachillerato cuando llegó el teléfono a Girardota. Pero a pesar de ello, nosotros nos esmeramos y íbamos a la biblioteca Jacinto Benavente de la parroquia, o viajábamos hasta Medellín a la Piloto. Cuando nos traían o nos daban permiso de venir, pero siempre llevamos trabajo para la casa. No es que yo sea partidario de que aún se siga llevando trabajo para la casa, no. Lo que yo solicito es que en el colegio se desarrolle un mayor nivel de actividad dentro del aula. Y que el estudiante por sí mismo y solo pueda autoevaluarse y autopromocionarse, buscando con el esfuerzo personal e individual un mayor avance, ayudado de los textos, de las notas, de los compañeros en el momento que quiera, del auxilio del profesor en el momento oportuno, pero que sea él con esfuerzo propio, porque los mayores genios de la humanidad han sido autodidactas. Y para el caso de las matemáticas, por ejemplo, o las ciencias exactas, el trabajo individual, mental, concentrado, es definitivo para poder usted tener un individuo de visión. Bueno, Gustavo, tenemos aquí unos libros que son de su autoría y que obviamente relatan y cuentan la historia de un patriarca que fue don Joaquín García. Háblenos un poquito de estos textos tan interesantes que tenemos aquí. A ver, este libro se llama Historia de un patriarca, es la biografía de don Joaquín García López.
y tiene un rótulo especial que dice: un gran papá, un gran maestro y un gran señor. ¿Qué más puede uno aspirar en la vida? A ser papá para educar a sus hijos y dejar su descendencia. Un gran maestro para construir un legado que perdure en la historia. Y un gran señor para que sirva de huella o ejemplo para las generaciones futuras. Dios en su inmensa misericordia permitió que lo disfrutáramos mucho tiempo. Murió prácticamente a los 84 años. Alguien podrá decir que es corta la vida, pero fue prolija y de gran provecho. Porque tuvo oportunidad no solamente de ejercer la docencia, sino también sus actividades comerciales. Desarrollaba, al fin y al cabo venía de un papá, porque su padre fue comerciante, tenía sus aspiraciones comerciales. Y efectivamente así lo realizó. Y la vida le dio oportunidad de ello. Sí fue claro, cuando él se jubiló, dejó la tiza. No es muchos de nosotros, o en el caso mío que jubilado, seguí ejerciendo un poco la docencia. Ya después la conveniencia era de que no porque no quisiera enseñar, sino porque al fin y al cabo eso obliga a una actividad intelectual cada vez más exigente que a usted lo puede ir minando un poco. Entonces una de las recomendaciones médicas es mérmele a ese afán de estar innovando, de estar cumpliendo con unos horarios, atendiendo una calificación de trabajos, una evaluación de estudios. Si usted realmente quiere, no se quede inactivo, pero cambie de actividad. Entonces, él practicó eso. Y creo que pudo disfrutar su familia. Sus hijos ni se diga, sus nietos, a Dios gracias, y pudo conocer un bisnieto. Entonces, eso a él lo llenó de mucha satisfacción y toda la vida se lo agradeció a Dios. Bueno, cuando él se jubila, entonces, ya usted dijo, dejó la tiza, pero entonces, ¿qué más le gustaba hacer? ¿A qué se dedicó? Porque yo creo que tantos años siendo educador y estar corrigiendo niños, educando niños, pues ya él sale y la vida le cambia completamente. Sí. Su afición fueron, luego de la docencia, los animales, la finca. Entonces tuvo oportunidad de hacerse a un terreno en el Totumo. Su aspiración era de que allá, nosotros, sus hijos, todos tuviésemos donde llegar. Y a fe que así se cumplió. En este momento, los 11 hijos nos encontramos con regularidad allá en ese terreno en el Totumo, que hoy día se conoce como Finca La García. Realmente él lo tomó como un lugar de encuentro, y allá periódicamente, no solamente haciendo las celebraciones familiares, sino también las reuniones que tuviesen que ver expresamente con el comportamiento del núcleo familiar, porque nunca lo dejó perder. Ahí sí vale decir, una vez que uno, un escrito que uno encuentra por ahí en algunos afiches,
hijo, aunque tengas 40 años, sigo siendo tu papá. Y eso Y siempre eso fue hasta el fue final. así. Genio y figura hasta la sepultura, como Así dice. es. Siempre fue así. Y el orden en la casa, tanto por el lado del papá como por el lado de la mamá, se preservó. Y eso ayudó a mantener la unidad que hoy día, de entre los bemoles por las circunstancias de familia y los afines, se presentan. Sin embargo, uno puede decir que es una familia que permanece unida y que gracias a Dios, los 11 hijos aún vivimos. Aún viven y con sus nietos y todos se reúnen en la casa Correcto. de, Sí. de paterna. En la casa paterna. Ajá. Bueno, está entonces este libro, pero hay una segunda edición, ¿cierto? ¿Qué tiene esta segunda edición? Bueno, esa segunda edición se me ocurrió sacarla para plasmar allí las vivencias que toda familia tipo antioqueña vive. Como una familia numerosa se entiende, crece, logra superar dificultades, pero sobre todo tiene alegrías. Alegría con la llegada de un nuevo hijo o hermano. Alegría con el logro o el éxito de uno cualquiera de ellos. Como también angustias, sufrimientos y llantos que se proceden por alguna circunstancia que le sucede a cualquiera. Pero todos a la hora de la verdad vibramos conjuntamente. Pero la familia no es solamente sangre. La familia es también ambiente, es también entorno, es también con quienes cada uno de nosotros se relaciona. Y por eso no es cierto el adagio de que yo no me casé con su familia. No, uno sí se casa con la familia del cónyuge, porque ellos entran a ser parte de su núcleo. Uh-huh. Extendido. Tan es así que a uno le preocupa la suerte de un cuñado, cuando muere o tiene una enfermedad la suegra o el yerno, o el concuñado. Entonces una hermana tiene una dificultad con el esposo, uno la ve angustiada y a uno también le preocupa. Un sobrino es parte de uno. No puede uno marginarse de las circunstancias que vive ese hogar, porque a uno también, solamente el hecho de pensar que le pudiera suceder, en ese momento lo lleva a que comparta, se haga partícipe de esa afección, sea positiva o alegre, o sea negativa o triste. En este libro entonces encontramos historias, anécdotas, personajes. Entonces quise que al esa familia establecer el entorno, entrar a las anécdotas o vivencias o historietas que se sucedieron dentro del hogar y fuera de él, para llegar al municipio. Entonces, yo no soy familia si a la hora de la verdad no pertenezco a un núcleo social mayor. Entonces quise, como reconocimiento, a aquellos que hicieron parte de lo que hoy soy, porque uno se forma por el ejemplo, por lo que oye, por lo que vive. Uno aprende con la experiencia ajena. Dicen que nadie experimenta si no es en cabeza ajena, ¿no? Que uno lo tiene que vivir propiamente. Uno sí ve lo que sucede. El hecho es que a uno le tienen que enseñar cómo esas vivencias pueden sucederse en nuestro caso, y entonces tome nota para que no suceda algo tal. Si es positivo, tómelo. Si es negativo, déjelo. Ahí sí vale decir, tome lo que le sirve. Entonces,
quise que el pueblo, sus calles, su historia, sus personajes simpáticos, unos deseables y aún unos indeseables, pero que de todas maneras fueron partícipes de ese devenir diario recorriendo las calles de mi pueblo. Entonces ahí aparecen personajes que nadie mencionaría y que pasaron a la historia sin pena ni gloria. Y aquí quise que ellos, a pesar de su pobreza, de sus limitaciones, de su inocencia o aún de su conciencia maleva, estuviesen mencionados en un libro, porque lo escrito queda. Así es, y así queda la historia. Bueno, hay un tercer libro que es dedicado a la mamá de la familia. La mamá. Ese libro se llama Semblanza de mamá. Pero es que mamá no es solamente ella, esa es la mía, pero también está la suya, la de él, la de ellos. Y esas mamás, todas, tienen un sello indeleble, propio. ¿Cuál? Son coautoras de la creación. Todas. Así no engendren. Y si engendran, con mayor razón, coadyuvan al mantenimiento de la raza humana. Pero toda mamá aporta a la creación. Y las cosas se perfeccionan por ellas, porque es la que está pendiente del perfeccionamiento de las cosas. Nadie como ellas quiere que sea esto bien limpio, esto bien hecho, esto derecho, esto no va acá, esto queda mejor allí. ¿Cierto? Usted no se debe vestir así, ojo con lo que está diciendo, esa expresión no es la correcta, ese pensamiento no está mal interpretado. Por favor, ellas, eso es lo que quise expresar. Y para que se supiera de dónde venía, tomamos sus ancestros, porque es que nosotros olvidamos los ancestros. Aquí vale decir, se me ocurrió en una ocasión, y tuve un gran apoyo, hacerle un homenaje a todos los que fueron mis maestros de primaria en Girardota. Desde primero hasta cuarto, que lo hice porque el quinto vine a hacerlo a Medellín, al seminario menor. Pero todos los que pasaron por la escuela, sea en el grado A o B, porque no me tocó sino A y B, entonces que doña Aurora García, que don Ignacio Sierra, que don Mario Rivera, que mencionamos don Ibardo Ortiz, que don Raúl Aguirre, que doña Olinda, me escapa el apellido, Lucía Vázquez, bueno, cantidad de Ana Julia Restrepo. Entonces, todas esas personas, entonces, las reunimos bien fuera, o ellas en persona si existían, o uno de sus allegados, hijos, o esposo, o alguien de la descendencia, hacerles un homenaje. Y ese homenaje quedó plasmado en este libro, en una poesía o escrito que logramos construir para hacerles el reconocimiento a ellos y a la escuela. Si hubiese tiempo, bien valiera la pena leerlo. Bien pueda. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos rápidamente. Pero mientras tanto les voy diciendo. El ancestro que viene de N generaciones atrás y que uno alcanza a conocer los abuelos o de pronto los bisabuelos. Pero los bisabuelos también tuvieron padres y de ahí en adelante.
Si uno logra, y en este libro se logró reconstruir 7 generaciones. 7. 3 hacia arriba y 4 hacia abajo. O sea, 3 hacia arriba hasta los bisabuelos y 4 hacia abajo hasta los bisnietos. ¿Cierto? Entonces, es un gentío. ¿Y cómo se entrelaza uno con el otro? Y si yo quiero saber que esta persona es familiar mío y en qué nivel está, vengo y lo consulto. Es obra de investigación. Y ahí no solamente entrar a mirar lo que fueron ellos, sino lo que su actividad implicó para que hoy fuéramos hijos de fulano, lo que ellos hicieron. Y eso lo pudimos expresar tanto para el papá, como para la mamá, como para el abuelo, como para la abuela, en sendas poesías. Que no tenemos tiempo de leerlas todas, pero vale la pena. Pero como se trataba precisamente de un reconocimiento a nuestro padre, no, nada más noble poderlo hacer en cabeza de él a todos los maestros. Y por eso me va a permitir entonces tomar el tiempo, si lo logramos ver. La luz está un poquito pobre, pero entonces venga, yo le alumbro. Me alumbra, por favor. Dice: brindis del maestro a nuestros primeros maestros. Empezamos: autoridades civiles, eclesiásticas y señores invitados, compañeros. Escribir y leer, fundamento del saber, y el maestro, artífice del ser hombres de bien, futuro de una sociedad, cimiento del progreso, generadores de ciencia, pero ante todo, varones de fe y de moral. Bajo la iluminación divina que invoca a diario en su tarea, inicia la dura y a veces ingrata jornada de enseñar al que no sabe. Solo el apostolado y su vocación hacen que su labor sea fecunda y que aquellas, permítame, penuria, no, está un poquito, párvulos. y que aquellos párvulos Bajo bajo su tutela logran metas y objetivos que en un mañana no lejano sean su norma de proceder y su baluarte en la lucha por la vida y defensa de sus ideales. Al estilo del poeta Carranza, recuerdo el sol de los venados, donde un balcón crepuscular, los días huían como nubes altas en un cielo matinal. Allí fui niño y tengo ganas de llorar. Hoy tenemos un corazón de patria y de melancolía para recordar los sueños de la infancia y devolver al maestro la alegría que juntos compartimos bien un día. Hoy rendimos tributo a nuestra escuela grande y respetada, que fuerte, altiva y orgullosa muestra al presente sus bondades para bien de generaciones venideras. Sus salones, sus pinos, la campana, una disciplina sin desmayo,
un maestro austero y respetuoso, indicaban al pueblo deseoso que allí la ciencia y la virtud se aprenden. Los desfiles, la misa y las antorchas, las fiestas, los niños y las madres, eran todos grandes homenajes que por orden en todas las escuelas irradiaban alegría y juventud, dando al alma y al cuerpo la salud. Y cuando al final de cada año entonamos la canción feliz, hoy más que nunca quiero repetir, han terminado ya las tareas, vamos alegres a descansar, ya nuestros padres ya nos esperan para un abrazo podernos dar. Oh evocación de tradiciones que permites revivir lo ya pasado, oh méritos de nuestros mayores que dais al mundo sus valores. Demos gracias a Dios por los presentes, a vosotros maestros que pudisteis darnos todo lo mejor de sí, sin esperar que algún día quisiéramos decir gracias, gracias muchas doy a ti. Y a los que por voluntad divina ya no están entre nosotros, una plegaria sincera nos permite justamente devolverles al presente lo que tanto en su tiempo merecieron. Por eso, este puñado de muchachos, viejos ya por más de 30 años transcurridos, fervorosamente nos juntamos a cantar como en las serenatas de aquel tiempo. Volvamos a empezar. A empezar decimos ya con esperanza, porque no queremos que el tiempo nos olvide, ni dejar que el corazón descuide lo que el alma y la razón formaron en aquella vieja y linda escuela. Director y seccionales, alumnos y familiares, pueblo y autoridades, pongamos otra vez las voluntades y que vuelva la norma y sus bondades que garanticen una paz sin mezquindades. Brindemos por aquella escuela urbana de varones, por aquel director serio y honesto, por aquellos maestros que incansables nos enseñaron a ser bien responsables y plasmaron en nosotros su exigencia, buscando a toda prueba darnos ciencia que permitiera moldear nuestra conciencia. Esta copa rebosante será un aliento en su vivir y un recuerdo inmemorial de nuestra eterna gratitud. Gustavo García. Eso fue un homenaje bien especial a todos los maestros. A todos los maestros. Bueno, ya para que finalicemos, ¿cómo recuerdan? Pues obviamente la familia recuerda mucho a don Joaquín, pero en la calle, cuando lo ven a usted y saben que usted es el hijo del director de la Escuela de Varones. Personalmente digo, reconózcanlo o no, me siento supremamente orgulloso de que Dios dispusiera de que fuera su hijo, como también todos mis hermanos. Pero sea por parecido físico o en el actuar, un gran, llamémoslo, personal, adulto ya, por no decir viejo, tratan de revivir la imagen en mi presencia. Y eso me enorgullece sobremanera. Y cuentan, como tú lo preguntaste, esos renglazos nos salvaron. Esa disciplina nos permitió ser responsables y esa responsabilidad nos dio lo que hoy tenemos. Bueno, Gustavo, muchas gracias por compartirnos esta bonita historia, por devolvernos muchos años atrás y de recordar como todas esas anécdotas que se pudieron vivir en la Escuela de Varones bajo la dirección de don Joaquín. A ustedes les agradezco enormemente, como lo dije al comienzo, tener la ocasión de relatar la historia.
La historia, como otras cosas en la vida, son para contar. Pero yo diría no solamente contar, es si vale la pena imitar. Y si esa imitación es provechosa, que nos conduzca a una mayor perfección en el vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en nuestro programa Historias de mi pueblo. Nos vemos dentro de 8 días más con una historia más para contarles a cada uno de ustedes. Tal vez.